tardes de nuevo con ustedes y encantadas de poder estar aquí. Bien, nos comunican los docentes, maestras, maestros, profesores en general, que están dedicando tantas horas a la programación que les está quitando espacio, tiempo de otros menesteres que son realmente importantes y los que van a mejorar el aprendizaje en los niños. Todo ello, una cosa detrás de otra, ha llevado a que el programa de hoy lo dediquemos a responder a preguntas que nos han hecho los docentes. Hemos vuelto a recibir a Pilar Ledesma Pascual, la doctora Pilar Ledesma de Alcañiz, que nos va a hacer dos preguntas a las cuales contestará gustosamente Ana Teberoski. Les recuerdo que nosotros dependemos de las preguntas de ustedes para poder ayudar y sacar adelante el programa. Esto quiere decir que pueden seguir poniéndose en comunicación con nosotros o bien a través del Gmail de Cuaderno de Maestra o bien nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram, se llama también Cuaderno de Maestra, es donde llevamos a cabo, digamos, las consultas, las preguntas, las respuestas, en fin, el diálogo cuando nos lo preguntan. Sí que nos anunciamos en Facebook, Instagram, LinkedIn, pero donde podemos llevar un diálogo es en el canal de Telegram. Bien, pasemos a hablar. Hay dos preguntas que son las que Ana va a contestar hoy. La primera pregunta trata sobre el trazo. ¿Qué pasa con el trazo? Es algo que preocupa a las familias, preocupa a los docentes en general, estos niños que no tienen buen trazo. ¿Qué se puede hacer para ayudarles? A continuación, la segunda pregunta de hoy es la confusión de letras. Esto también es una pregunta muy básica, muy importante y que siempre sale a luz. Tanto padres, madres, profesores siempre dicen qué pasa cuando tengo una alumna, un alumno que confunde dos letras. A estas preguntas se dedicará hoy la respuesta de Ana Teberoski, y este será el programa de hoy. Es lo que vamos a hacer, preguntas a Ana Teberoski y sus respuestas. Esperamos que les sean de agrado y no se olviden de dar un like, de compartir, de comentar, en fin. Necesitamos mucho amor, pues que nos comenten, que nos digan lo que les ha gustado, que nos digan lo que no creen que es útil, porque si para alguien es útil una pregunta, para otras personas es otra, pero nosotros nos alimentamos de sus comentarios. Muchas gracias. Con ustedes, Pilar Ledesma pregunta a Ana Teberoski. Queríamos plantear a Ana una cuestión que suele aparecer en las escuelas cuando los niños empiezan a leer y a escribir, pero sobre todo cuando nos fijamos en la escritura. Entonces, Ana, me gustaría que comentases esta cuestión que te presento. Cuando un niño escribe con un rasgo un poco indeciso, que está poco definido, eh, que incluso nos parece un poquito zafio y vemos que pues bueno, manuscribe unos trazos un poco ineficaces, vuelve sobre la A, vuelve sobre la O. Las explicaciones que suelen aparecer al respecto le dan una causa de carácter perceptivo motriz. Me gustaría que nos comentaras un poquito esta pregunta. Ok. Pilar Ledesma, que es una profesora de Alcañiz y que ha trabajado bastante conmigo, me ha hecho una serie de preguntas, de las cuales he seleccionado dos, y vamos a seguir charlando sobre eso porque es sobre la enseñanza del lenguaje escrito y sobre la relación entre el lenguaje leer, escribir, las otras asignaturas dentro del currículum escolar de primaria y primeros años de secundaria. Una de las preguntas que me ha hecho Pilar es: la escritura de un niño con rasgo indeciso, poco definido, titubeante y algo zafio conlleva una serie de trazos ineficaces. Las explicaciones ofrecidas
acarrean una serie de interpretaciones relacionadas con lo perceptivo motriz. Esto me lleva como hace muchos años, porque hace muchos años cuando comencé a trabajar en este país, esa era la posición, de que había un problema perceptivo motriz. Entonces, vamos a ver un poquito la cuestión de la lectura y de la escritura, digamos, en principio, ¿vale? Entonces, yo voy a mostrar aquí, este es el caso de una niña de P5, ¿no? Que tiene 5 años, y que está escribiendo una lista de palabras besonas, se llama en catalán, es decir, palabras gemelas, palabras que se repiten, por ejemplo, ñan, ñan, tic, 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 no, no, etcétera, nana, bibi, etcétera. Esta niña escribe, como podéis ver en la pizarra, sin ningún tipo de problema ni de desliz. Este es otro niño que también está escribiendo palabras besonas, también de 5 años, y escribe nana, yo, bibi, papá, guau, guau, coco, etc. Tampoco tiene problemas de los que se describen aquí. Esta es una niña que está escribiendo un cuento que se llama La princesa del Vendrell. La princesa de Vendrell es una zona. Y como podéis ver, utiliza lo que se llama letra de imprenta mayúscula, o sea, letra de palo. ¿Vale? Y está escribiendo todo el cuento. Esta es la princesa, bueno, está escribiendo el cuento completo. También 5 años. Esta es otra niña, un niño, Pau, que está escribiendo el cuento de la princesa de Vendrell, y entonces este niño escribe casi todo el cuento, dice, aquí esta es la princesa del Vendrell, y escribe todo este cuento también en catalán. No tiene llena toda la página de papel, digamos. Esto es un niño también de P5 y escribe, me agrada molt la teva cara, me gusta mucho su cara, es una especie de notita de simpatía. Este es otro niño también de 5 años, dice, te estimo molt, te quiero mucho, eres el mejor. Este es otra niña que escribe su nombre. Y este es finalmente un niño que escribe onomatopeyas. He seleccionado esto entre todos los textos que tengo, que son muchísimos, muchísimos, de P5 para mostrar cómo la escritura, qué es lo que llamamos escritura, ¿vale? ¿Qué es escritura? Es un texto, es una frase, es una palabra, es letras, trazos. Todo depende de la definición. En el caso de los niños que estoy en este caso enseñando, evidentemente hay onomatopeyas, hay una respuesta a una nota, hay un cuento, o sea, hay escritura en el sentido estricto de la palabra y en el sentido científico de la palabra, ¿no? Es evidente que cuando se escribe la escritura de un niño como rasgo indeciso, se trata de un camino como inductivo de la letra, ver qué es lo que hacen, digamos, cuáles son las partecitas, y no de la unidad mayor como lo estoy yo demostrando que son los textos. Desde el punto de vista nuestro, la unidad de comunicación es el texto, en el caso del lenguaje. En el caso, digamos, de los niños que se preocupan, que le han presentado esta preocupación a Pilar Ledesma, uno lo que tendría que preguntarse, ¿dónde están los modelos de esos niños que tienen problemas en el trazo de las letras? ¿Son los textos, son las frases, son las palabras, digamos, y en la producción del aprendiz, ¿dónde está la producción del aprendiz? ¿Cuáles son los portadores y los soportes de lo escrito? ¿Es en papeles, en la pizarra, es en la tablet? ¿De dónde se saca el modelo? ¿Lo saca de su cabeza, de su memoria? ¿Es una copia? ¿Es escribir su nombre? Si está en el ambiente, ¿cuáles son los trazos de ese texto? La frase, la palabra, la letra, qué situaciones comunicativas se dan, etc. Otra cosa que también uno se pregunta es si hay posibilidad de copiar o no copiar. La copia, vosotros sabéis que tiene mala prensa, sin embargo no es una actividad que tenga que ser desechada porque sí, porque tiene muchas maneras muy constructivas de ser utilizada. Pero suponiendo que no se trata de escritura,
sino de copiar trazos, gestos, gráficos. ¿Sobre qué soporte se hace? Sobre el papel, con un lápiz, con un boli. ¿Con qué modelo se hace? ¿Con qué instrumento? ¿Con el dedo, con el lápiz, con la tiza, con el boli? Se hace sobre la tablet, por ejemplo, porque es un muy buen ejercicio. Nosotros hemos visto gente casi analfabeta que puede escribir bien sobre la tablet con el dedo, digamos. En el caso también de lo que nos estamos preguntando, habría que ver si es producir, si es reconocer, si es identificar, copiar, decir el nombre, hacer el trazo, dictar, es decir, al lado de la escritura, de la lectura de texto, hay muchas actividades posibles y todas son diferentes. Pero suponiendo que no se trata de escritura, sino de letra, ¿es producir letras? Si es producir, se trata de letra de imprenta, de letra mayúscula, de letra de palo, de letra cursiva, de letra script, ¿qué tipo de letra se trata? Pero suponiendo que no se trata de escritura, sino de escribir palabras, la pregunta es la misma. ¿Y por qué y para quién? ¿Y qué tipo de palabra? ¿En qué contexto? ¿Para qué situación comunicativa? Otra pregunta es, ¿son solo trazos? ¿No hay correspondencia sonora? ¿No hay nombre de letra? ¿No hay ninguna situación que encuadre, digamos, esta respuesta infantil? ¿Por qué no dibujar en ese caso? Incluso cuando se hacen trazos para dibujar, es dentro de un proyecto para un objeto concreto. Es dibujar la casa o dibujar el animal, o sea, es dibujar algo. Entonces, esta cuestión de trazo parece que fuera extraída de cualquier situación contextual y comunicativa. En el caso del nombre propio también es lo mismo, o sea, si fuera la escritura del nombre propio, hemos insistido mucho que el nombre propio es una fuente del conocimiento inicial y que allí hay un sentido, porque hay la identificación, hay el nombre, hay la intención, hay los trazos, etc. Vamos a hacer una comparación cuando un bebé comienza a hablar, cuando un niño muy pequeño comienza a hablar. El adulto, el padre, la madre, la cuidadora, ¿qué hace? ¿Le enseña sonido? ¿Le enseña el equivalente a los trazos serían? O tal vez rasgos segmentales o rasgos suprasegmentales, ¿le enseña entonación, gesto, mirada? No, le habla, le habla. ¿Y qué unidades produce cuando le habla al bebé? ¿Produce ruidos, onomatopeyas, sílabas, fonemas, hace clic después de cada palabra? ¿Utiliza un robot para comunicarse? No. Produce una conversación, un texto compuestos de actos de habla, para preguntar, para comentar, para ordenar, para felicitar, para agradecer, etc. Es decir, acompañar la acción del bebé en una situación de acto de habla. Entonces, el trabajo de segmentación, reproducción, imitación con cambio de rol, es el del bebé. Es decir, ahora produzco yo tu nombre, ahora lo haces tú, imitando el nombre que yo he escrito. El bebé pone la atención, el adulto pone la intención comunicativa para que el bebé pueda aprender esta situación, tanto atención cuanto intención. Las propuestas que nosotros hemos hecho durante muchos años es no partir de la escritura, sino partir de la lectura que hace el adulto, la lectura en voz alta. Eso no quiere decir que el niño no escriba, sino que todo el trabajo, que todo el esfuerzo se ponga sobre la escritura. No nos parece que hay que complementarlo con la lectura. ¿Que lean qué? Lean cuentos, libros, que visualicen esos cuentos para que los niños escuchen y miren el texto. El adulto debe comentar lo leído, preguntar al niño, pedir que señale dónde está el título, el texto, los títulos, los personajes, hacer alguna extracción del texto, es decir, alguna segmentación señalando de dónde se ha sacado. Este es el título, este es el nombre del personaje, esta es la canción, este es el inicio. Es decir, comentando el texto que se ha leído y que se está mirando. Se pide al niño que dicte al adulto ese mismo texto que lo ha retenido en memoria, o al menos alguna de las unidades del texto, o bien se hace una escritura en voz alta. El adulto, así como ha hecho una lectura en voz alta, hacer una escritura en voz alta, que es una escritura lentificada, comentando las partes de lo que se va escribiendo, las letras, el todo, y se va oralizando y señalando, se lee con el dedo lo que es escrito. En fin, el niño no puede aprender solo,
ni aprender por partecitas. Tiene que aprender con la ayuda del adulto, mejor dicho, tiene que aprender a través del adulto, de lo que hace y dice el adulto. Y luego hacer imitación con roles invertidos. Lo que hizo el adulto, ahora lo hace el niño. Bien, me parece muy interesante, Ana, que nos hayas hecho una aclaración acerca primero de lo que es escritura. Si no tenemos clara esta cuestión, es difícil interpretar lo que están haciendo los niños. Después me parece muy importante que esa producción del niño siempre se interprete desde el modelo, desde el contexto en el que se está realizando, porque es una forma de entender también qué es lo que está haciendo. También creo que es bastante clarificador la idea de poder utilizar el ordenador para comprobar si realmente se trata de la producción o del desconocimiento, o qué es lo que le genera ahí pues el equívoco que nosotros interpretamos, ¿vale? Y me ha parecido también muy interesante entender cómo en la escritura hay que considerar no solo el contexto, sino también la finalidad y el por qué se escribe. Y sobre todo que a la hora de producir es interesante siempre estar al lado del niño y comprender de esa manera el sentido de la producción, no solo comprenderlo el adulto, sino también la criatura. Por supuesto que las propuestas siempre van a ayudar a mejorar, tal y como has comentado, todas estas cuestiones. Y en el momento, como tú bien dices, de poder hacer o de poder establecer una ayuda al niño, pues cuanto más cerca estemos de su producción y del contexto en el que se desarrolla, pues siempre será mejor. Yo creo que ha quedado bastante claro. Gracias. Todas estas explicaciones que nos has transmitido, ¿cómo podríamos responder a las familias o a las personas que presentan estas dudas? Que no se trata solo de un hecho aislado o la causa no tiene por qué ser de carácter perceptivo, que tiene que ver lo perceptivo con la escritura de los niños. Es una pregunta, Pilar. Sí, sí. A ver, lo que yo decía ahí en el texto, tú lo remarcaste, es que la escritura va más allá, digamos, del trazo de una letra o de una parte de una letra y demás. Entonces, había que considerar el modelo que tiene, el modelo mental, no solo si es un modelo presente, que puede ser presente para copia, sino también el modelo mental. Pero hoy en día, que estamos en el 2020, yo no sé el caso que tú estás pensando, cuál es el contexto social, cultural de tus alumnos o de los niños, digamos, de la escuela en general. Supongo que es un contexto culturalmente rico o medianamente rico, ¿vale? Entonces, hoy en día los niños, ¿qué edad tienen? Que tienen 7 años, ¿no? 8 7, 8 años, vale, 7, 8 años. Ocurre que están más en contacto con todo lo que es digital, lo que es internet, que con la escritura manuscrita. O con la escritura sea cursiva o sea de imprenta, de palo, lo que sea, pero el input que tienen son los móviles, la tele si miran la tele, pero los ordenadores, las tablets, o sea, lo digital tiene una presencia y una cuantitativamente muy, muy grande en el medio en que se mueven los niños. Entonces no es lo mismo que hace 40 años que llegaban sin saber las letras. Aquí la han visto, bueno, la han visto, la han usado, han respondido, o sea que normalmente primero es lo digital y segundo es el papel. En segundo lugar viene la escritura manuscrita de papel. Entonces hemos dado vuelta la cuestión desde antes y eso ustedes como profesionales tienen que tenerlo en cuenta y tienen que saber qué nivel de conocimiento tiene este niño, digamos, de ese input de lo digital.
En la escuela supongo que le pedís la escritura ligada, manuscrita. Claro, de eso no tiene input. Y yo no sé si tiene correlación entre el modelo mental del input digital con la producción gráfica. ¿Me entiendes? Que está manuscrita de cursiva ligada. Es posible que sí, es posible que no. Con mucha frecuencia ya la tienen en los niños donde en la casa se hace algún tipo de trabajo de este tipo, o bien en preescolar, en jardín de infantes se ha hecho algo de este tipo. Pero puede ocurrir que sea un caso donde esto no se dé. Entonces tendría que averiguar si existe una correspondencia mentalmente, cognitivamente para el niño, o a él le está pareciendo que está escribiendo árabe, qué sé yo, no tengo ni idea, ¿sabes? Tendría que verlo para saber. Sí. Porque igual es como si fuera otro sistema de escritura, ¿viste? Vete a saber, ¿no? Entonces, ese es un aspecto. Otro aspecto es, yo insisto mucho en que hay que variar el tipo de soporte, el tipo de input y las condiciones de producción para saber exactamente dónde está el problema. Decir de entrada que es perceptivo motriz no dice nada, ¿no? Hoy en día no dice nada, al contrario, yo diría, no tengo ninguna prueba de que sea de ese tipo. A mí me gustaría saber qué modelo tiene, con qué elementos se interactúa, con qué frecuencia, qué respuesta tiene respecto a los distintos tipos de soporte, y si existe o no una relación entre la escritura que le sirve de input, tal como aparece en el teclado del ordenador o en el teclado del móvil, que además está, como bien sabes, está el teclado del móvil, que está bien, digamos, relacionado con los números incluso, ¿no? Cuando tú quieres escribir, bueno, escribes y bueno, hay números arriba, números abajo, qué sé yo. O sea, es un teclado convencional igual que el del ordenador. Entonces, saber si para este caso, si existe o no existe una relación entre su producción y esta. Y habría que pedirle producción como en el teclado, claro. En el teclado, con el dedo sobre la tablet y manuscrito. Yo le pediría todo para saber exactamente dónde está la dificultad, si es que la hay, o igual ocurre que tiene modelo de todo menos de escritura manuscrita. ¿Por qué no? Me parece interesante pues por lo que estás comentando, que es que antes de hacer una valoración de ese calibre, decir, bueno, este niño tiene una dificultad perceptivo-motriz, yo te quería lanzar esta cuestión precisamente por esto, porque me apetece que pongamos en escena pues todos los elementos que intervienen en la escritura del niño, no solo que escriba mejor o peor, sino que hay cuestiones mucho más importantes que a lo mejor la buena, entre comillas, mala escritura, sin dejarla de lado, claro está, solo era eso. Claro. Vale. Gracias, pues Ana. Vale, vamos a la segunda cuestión. Sí, mira, la segunda cuestión que también es muy común y se plantea en la escuela es que cuando ellos empiezan a escribir, suelen confundir la B con la D o intentan poner la D y ponen la B sin determinar bien si eso está claro o no está claro. Se suele ya tener como ciertas sospechas de que hay algo de dislexia o que puede ser algo patológico en la escritura del niño. Me gustaría que nos aclararas un poquito, pues lo mismo que en la cuestión anterior, qué elementos o qué cuestiones debemos de tener en cuenta antes de explicitar estas sospechas, qué debemos de observar, considerar y qué prácticas son las adecuadas para mejorar la escritura y afianzar el conocimiento de las letras. Claro, digamos, la confusión de dos letras no indica nada más que esto, que hay una confusión entre dos letras. También puede haber entre la M y la N por la cantidad, digamos, de rasgos. Una lleva 2, otra lleva 3.
la K y la J, o sea la T y la L, una tiene palito, Sí. la otra no tiene palito. Bueno, digamos, desde el punto de vista de la escritura manuscrita puede haber muchísimos, digamos, proximidades por la forma. Pero claro, todo eso es el trazo, nada más que la parte como gráfica. Yo no sé qué pasa, y aquí vuelvo otra vez a ampliar las condiciones para entender. Si el valor sonoro está confundido, si el nombre de la letra está confundido, si las palabras que llevan, como puse el ejemplo, buen día, que lleva la B y lleva la D, podrían confundirse, o sea, ¿en qué contexto se da esa confusión? Porque la letra tiene una forma, un valor y un valor sonoro y un nombre, o sea que todo eso esté, la forma gráfica, digamos, en el caso del teclado, volviendo un poco a la situación anterior, la D está en la tercera línea de letras y la B la D, perdón, en la segunda y la B en la tercera. O sea, muy difícil que se confundan. No es que tú pongas una por otra. Podrías poner una B baja en lugar de una B alta. Eso sí, nos pasa a todos porque clicamos justo la tecla que no corresponde. O si pudiera ser... Si fuera un problema de tipo fonológico, que la pronunciación lo confunde y lo pone así, mira, hoy dirías, qué bien, ¿no? Porque quiere decir que tiene correspondencia fonográfica, en lugar de que mal diríamos, pero no lo creo, no creo que sea así, es solamente esto específico, me parece muy raro, ¿no? Entonces yo lo que te diría, si es, muchas veces se dice que es un problema por la posición, digamos, la D tiene la parte del globito hacia la izquierda, la B tiene la parte del globo hacia la derecha, que es por la orientación, y entonces hay toda la historia, si lateralidad, si posición, si orden, y demás. Entonces yo ponía como ejemplo trabajar con números. Si el niño confunde 45 con 54, que es un problema de orden, no lo creo en este caso, o si tú le das a la opción de te regalo 19 euros o te regalo 91 euros, a ver qué es lo que elige. En este caso ya no es un problema solo de orden, sino también de valor. Entonces, supongo que no es tan que si es un niño que tiene una cierta frecuencia, va a elegir el número mayor, ¿no? La cantidad Claro. mayor en este caso, ¿no? Nuevamente es dar amplitud de contexto, amplitud de uso, amplitud, digamos, de funciones dentro de la letra, dentro de la palabra, y luego ver qué es lo que está pasando. Pero con un solo es lo mismo que si tú como médico con un solo síntoma das un diagnóstico certero. No se puede, Claro. no lo hacen, nadie lo hace. Tiene que haber unas pruebas, tiene que haber un contraste, tiene que haber un contexto, tiene que haber una condición para que tú puedas decir algo. Eso, en ambos casos te diré otra cosa. Yo he trabajado, tú sabes muy bien, asesorando escuelas, y no he visto, nunca jamás he visto problemas de tipo dislexia en los, qué sé yo, no sé cuántos ya llevo en esta escuela donde trabajo más, en la anterior, muchos años, como 20 años. ¿Qué quiero decir? ¿Que no hay dificultades de aprendizaje? Sí, hay dificultades de aprendizaje, pero son niños a los cuales se les lee muchísimo. Es decir, el profesor hace lectura en voz alta de un libro cada 15 días aproximadamente. Ellos visualizan la lectura, ellos memorizan la lectura, tienen modelos presentes todo el tiempo. Respecto a la escritura, tienen prácticas de escritura abundantísima, producen páginas enteras de textos en 7, 8 años de 300 palabras, de 250 palabras, o sea, muchísimo, muchísimo. Hay separación entre palabras, hay uso de mayúscula, hay uso de título, hay escritura, hay errores, claro que hay Claro. errores. Porque producen mucho también. Porque producen mucho también. Pero la cuestión de la práctica es sumamente importante, es sumamente importante. ¿Se Y entiende? en esta práctica yo también lo que he observado al hilo de lo que estás comentando es que como hay mucha producción, también hay mucha variedad de muestra. No tienes
claro, cada uno llega a dominar distintos campos en distintos momentos Claro. del conocimiento de la lengua. Unos escriben muy bien, comprenden un poquito peor, otros escriben o no cometen casi errores. Es que hay una gran variedad de casuística, aunque más o menos todos llevan y reciben el mismo input. Claro, las cualidades y el potencial de cada uno no es el mismo. El desempeño no puede ser exactamente igual, aunque es bastante similar. Pero casos de estos a mí me apetecía plantearlos porque efectivamente todavía están llevando a una enorme confusión dentro de las escuelas, pues porque se suele reducir bastante a la cuestión perceptiva, motriz, Bueno, redundando un poco en la metodología antigua, de decir, bueno, hay que dar pasos en lo sensorial para llegar. Sí, no. Y Y además hay una cuestión que es importante y es la presencia de modelos. Eso no podemos olvidar. El niño sin modelos no aprende. No le puedes hacer responsable de todo su aprendizaje si no tiene modelos. Además, tú sabes muy bien y lo has experimentado tú misma, que la escritura en voz alta por parte del adulto, no solo la lectura en voz alta, sino la escritura en voz alta también ayuda muchísimo. Entonces, ver, escribir, no solo oír, leer, sino también ver, escribir. El dictado al adulto, ¿no? Digamos, todas esas situaciones son situaciones que diversifican la producción y que dan cuenta de, claro, de toda la riqueza. Esto no es copiar letras, esto está clarísimo, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Ana.